Los lenguajes que utilizan tags o etiquetas como HTML o XML son un poco distintos de los lenguajes de programación que hemos visto hasta ahora. El lenguaje HTML se utiliza para presentar de forma gráfica el contenido que circula por la red. Para ello, se separa el contenido del formato. El contenido hace referencia a lo que se quiere presentar en la página y el formato hace referencia a la parte más visual, es decir, el tamaño de la letra, el color, el borde, el sombreado. Veamos un ejemplo. Si abrimos un navegador como puede ser Firefox y cargamos la web de telefónica.es, al pulsar Control U veremos cómo aparece el código fuente de esta web en formato HTML. Estas líneas extrañas son la información que recibe nuestro navegador y él las interpreta de forma gráfica para enseñarnos lo que vemos cuando cargamos la web. Como podéis ver, en este código HTML la palabra telefónica viene rodeada de dos etiquetas, title y /title, al final. Esto le indica al navegador que la palabra telefónica es el título de la página. Por eso vemos esta palabra en la cabecera del navegador. Así es como funcionan estos lenguajes de etiquetas. Cada uno de los contenidos que se quieren presentar viene rodeado de dos etiquetas, una al inicio y una al final, y esto le indica al navegador cómo ha de presentar ese contenido y qué forma debe darle. Bueno, como podéis ver, nuestra primera web la vamos a realizar de una forma muy sencilla. Vamos a abrir a la derecha un bloc de notas de Windows donde vamos a escribir el código en HTML y a la izquierda vamos a tener un navegador Firefox donde vamos a poder comprobar cómo va quedando la página. Como ya os comenté, vamos a trabajar en HTML, pero HTML no es uno solo, sino que hay ahora mismo unos 3 estándares de HTML. Por un lado tenemos el HTML4, que sería el HTML que hemos utilizado toda la vida, el XHTML y el nuevo HTML5. En un principio los tres son lo mismo, pero hay pequeñas diferencias en cuanto a la sintaxis y a la cantidad de atributos y de etiquetas. Como esto nos puede llevar en algún momento a alguna duda o algún problema sobre alguna etiqueta concreta, lo más recomendable es trabajar con una API, es decir, con una referencia de etiquetas que nos indique qué se puede hacer con cada etiqueta y qué es compatible con una versión de HTML y con la otra. Y es muy recomendable, por ejemplo, el W3 Schools, que es una página donde podemos encontrar en la sección de referencias una referencia de tags, etiquetas de HTML bastante extensiva. Por ejemplo, vamos a buscar la etiqueta H1 y nos enseña un ejemplo, nos dice qué navegadores soportan esa etiqueta, nos dice cuáles son las diferencias entre HTML4 y HTML5 y nos especifica todos los atributos posibles. Si buscamos, por ejemplo, otra etiqueta, como puede ser BR, igual, diferencias entre HTML4 y HTML5, diferencias entre HTML y XHTML y un listado de los atributos que en este caso no hay ningún atributo específico para esa etiqueta. Podemos utilizar también, por ejemplo, la web de Quackit, donde también tenemos un listado de etiquetas de HTML y de HTML5 y marcando alguna de las etiquetas, como puede ser el iframe, pues podemos ver un ejemplo, la sintaxis, ejemplos de uso. Bien, volvamos. La estructura de las etiquetas de HTML siempre va a ser similar a esta de aquí. Vamos a escribir la etiqueta en minúsculas entre un menor que y un mayor que y vamos a cerrar la etiqueta con una barra y el mismo nombre de la etiqueta. Esto me indica que abrimos la etiqueta HTML y todo lo que hay dentro está bajo esa etiqueta, y esta instrucción de aquí me indica que cerramos esa etiqueta. Dentro de etiquetas podemos
crear otras etiquetas, como es el caso de la etiqueta body, que la vamos a insertar anidada dentro de la etiqueta HTML. Un error muy clásico es cerrar mal las etiquetas de forma que nos saltamos esta anidación. Es decir, abrimos la etiqueta HTML, abrimos la etiqueta body y sin cerrar la etiqueta body, cerramos la etiqueta HTML. Esto nos puede causar algún que otro problema. También nos podremos encontrar etiquetas que no es necesario cerrarlas y abrirlas, como por ejemplo la etiqueta BR. Se recomienda que estas etiquetas se escriban de esta manera. Escribiremos BR y una barra al final para indicar que es una etiqueta que no se abre y se cierra, sino que es única. Bien, vamos a escribir el formato de una página estándar, las etiquetas mínimas necesarias para generar una web, y vamos a empezar escribiendo una etiqueta especial que indica el tipo de documento que vamos a generar. Las etiquetas que empiezan con una admiración antes del nombre de la etiqueta son etiquetas informativas, no generan cambios en el formato de la página. Bien, indicamos que el tipo de documento es HTML, abrimos la etiqueta HTML y la cerramos al final de la página, y esta etiqueta HTML que define la página está dividida en dos secciones. Una sección head, que será la cabecera, que la vamos a abrir y cerrar, y una sección body, que es el cuerpo de la página. Así pues, mi página tiene dos secciones, la sección cabecera y la sección del cuerpo. Dentro de la sección de la cabecera podemos definir siempre la etiqueta título, y dentro de la sección body voy a definir un encabezado. La etiqueta H1 genera encabezados. Esta etiqueta para generar encabezados es H seguida de un número, donde 1 es el encabezado más grande y 6 sería el encabezado más pequeño. Y justo después vamos a definir un párrafo. Bien, pues ya tenemos esta primera web. La vamos a grabar. Recordad que para grabarla desde el bloc de notas, para que sea efectivo, tenemos que escribir comillas, el nombre de la web, .html, comillas. Si no, el bloc de notas me lo guardará en formato TXT, en formato texto. Lo guardo. Y en el navegador pues voy a abrir esa página web que le he llamado prueba. Como podéis ver, el título va a parar a la cabecera de la web y el encabezado lo tenemos en un tipo de letra más grande y el párrafo en un tipo de letra de párrafo normal. Cada una de estas etiquetas puede contener atributos. Atributos son características de esa etiqueta. Por ejemplo, en mi caso, la etiqueta H1, podemos variarle el atributo alink. Le podemos decir que, por ejemplo, la alineación de ese encabezado esté centrada. Guardamos, hacemos un clic aquí, pulsamos F5, volvemos a cargar y el encabezado está centrado. Vamos a dejarle el alink a la izquierda, grabamos, pulsamos F5 y vuelve a estar a la izquierda. Para saber cada uno de los atributos de cada una de las etiquetas, como os comentaba antes, podemos utilizar alguna de las referencias. En este caso, el W3 Schools. Vamos a localizar la referencia del H1 y, como podéis ver, tenemos el atributo alink, que puede obtener 4 valores diferentes: left, center,
derecha y justificado. Vamos a volver, vamos a seguir experimentando, en este caso con dos etiquetas más. Una puede ser, por ejemplo, la etiqueta para hacer hipervínculos. Por ejemplo, vamos a hacer que la palabra párrafo me dirija a la web de Google. Para realizar esto, vamos a generar una etiqueta A. La etiqueta A tiene un atributo que es el href, donde le voy a especificar la URL donde quiero que me envíe. Como podéis ver, el contenido de los atributos lo estoy escribiendo entre comillas, y como he abierto la etiqueta A en este punto, voy a cerrarla al acabar la palabra párrafo con un /A. Guardo, vuelvo a cargar y como podéis ver, la palabra párrafo ahora es un hiperenlace y cuando hago un clic va a parar a la web que le he dicho que me envíe. Voy a aprovechar que estoy en Google para buscar una imagen de un gato, por ejemplo. Imágenes. Vamos a asegurarnos que sea una imagen que podamos utilizar. Y vamos a guardar esta imagen, por ejemplo, esta de aquí. Botón derecho, guardar imagen, y la vamos a guardar dentro de la carpeta donde teníamos nuestra página web. Y le vamos a llamar gato. Bien, pues la siguiente etiqueta que quería mostraros es la etiqueta IMG, que como su nombre indica, sirve para representar imágenes. Y el atributo src me permite decirle qué imagen es la que quiero que represente. Así pues, hacemos img src igual a, y entre comillas, el nombre de la imagen. Grabo, vuelvo para atrás, vuelvo a cargar la página y como podéis ver, aquí tenemos el gato. Fijaos que al ser una etiqueta que no tiene inicio y fin, he puesto una barra al final para cumplir con los estándares y poder hacer que funcione la web tanto en un formato de HTML como en el otro. Por otro lado, dentro de la sección de head, de cabecera, a más del título nos podemos encontrar en algún momento unas etiquetas que se llaman meta. El meta sirve para definir datos sobre la web, como puede ser, por ejemplo, el autor. Nos encontraremos meta name igual author y contenido igual y ponemos el nombre aquí. También nos podemos encontrar un meta muy común, que es el tipo de juego de caracteres que se utiliza, lo cual es importante porque esto representará la web de una forma u otra, las señas, los acentos, los apóstrofos. También nos podemos encontrar un meta que nos defina la descripción. Y también es usual encontrarse un meta con las palabras clave, que esto puede ayudar a los buscadores a indexar nuestra página.
aunque siempre estas etiquetas meta son totalmente transparentes, no nos afectarán de cara al formato de la página, pero sí son interesantes en cuanto a la definición del contenido que hay dentro de nuestra web. Bien, pues con esto ya tenemos para empezar a crear páginas más o menos sencillas. Antes de continuar con el desarrollo de webs, vamos a cambiar el editor que hemos estado utilizando. Hasta ahora, el bloc de notas de Windows ya nos ha ido bien, pero sin llegar a necesitar un editor caro y complejo, existen una serie de editores de texto que me mejoran las posibilidades del editor del bloc de notas de Windows. Este es el caso de Notepad+. Este es un editor multidisciplinar, gratuito, libre y open source. Podemos descargarlo desde la web de su creador y una vez instalado, veremos algo con este aspecto. Al empezar este editor podemos elegir el lenguaje en el que estamos programando, en este caso HTML, y de forma automática va a ser capaz de reconocer los tags, es decir, las etiquetas, del lenguaje que estamos utilizando. Por ejemplo, a la que escribo HTML, fijaos que me despliega una barra y me está esperando que cierre la etiqueta HTML. Esto me será muy útil para controlar el anidamiento de etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta body, y le diré que cierre la etiqueta body. Como podéis ver, a la izquierda de cada etiqueta aparece un botoncito con un menos. Esto me permite agrupar todo el contenido de esa etiqueta y hacerlo invisible momentáneamente para poder despejar el área de trabajo. Por otro lado, en la sección de macros, podemos trabajar con macros. Y en la sección de ejecutar, podré enviar directamente la web que estoy escribiendo a Firefox. Bien, sigamos. Las tablas, como su mismo nombre indica, son tablas parecidas a las tablas que utilizamos en el procesador de texto. Con el tag table definimos la tabla y a continuación podemos definir los atributos de la tabla, como por ejemplo el tamaño del borde. El siguiente tag que utilizamos es el tr. tr me va a definir cada una de las filas de la tabla. Así pues, si la tabla ha de tener 3 filas, copiaremos 3 veces el tr. Y dentro de cada tr, con el tag td, definiremos qué es lo que hay dentro de cada una de las celdas. Por ejemplo, celda 1. Vamos a copiarlo 2 veces y vamos a hacer que cada una de las filas tenga 2 celdas. Usamos el hotkey Control S o hacemos archivo guardar y lo enviamos a Firefox. Como podéis ver, el borde es de 2 píxeles de ancho y tenemos 3 filas y 2 columnas. Dentro de las etiquetas de tabla podemos elegir toda una serie de atributos, como puede ser el borde que ya hemos visto, o el color de fondo, o la alineación,
Vamos a probar. Tenemos el color de fondo de color verde y la alineación no la acabamos de ver porque la tabla es realmente chiquitita. Si por ejemplo le cambiamos el tamaño, le decimos que la tabla ha de ser tan grande como 400 píxeles, aquí sí que podemos comprobar la alineación y como podéis ver, la alineación está centrada y aquí está a la izquierda. Los tamaños se pueden especificar en píxeles añadiendo la sigla px o en porcentaje. Por ejemplo, podemos decirle que esta tabla tenga un ancho del 30% y esta otra celda tenga el ancho del 70%. Como podéis ver, esta ocupa un 30% y esta un 70%. Y si el ancho total es del 100% de la página, cada una de las celdas se lo va a repartir en función de ese porcentaje. La alineación puede ser vertical o puede ser horizontal. También tenemos un V-Align que me va a permitir alinear arriba o me va a permitir alinear centrado. Vamos a ponerle un ancho de 40 píxeles. Grabamos, ejecutamos y dentro de ese ancho de alto de 40 píxeles, este está alineado arriba y este está alineado justo en el centro. En cuanto a las listas, que es otra forma de organizar los datos, utilizamos dos etiquetas. La etiqueta UL para definir que vamos a empezar una lista y la etiqueta LI para describir cada uno de los elementos de la lista. Por ejemplo, atún, tomate, pan. Grabamos, ejecutamos y aquí tenemos la lista. Este error es debido a la codificación de caracteres. Vamos a variar esa codificación y podremos poner acentos. Problema solucionado. La codificación UTF-8 es la que más se utiliza actualmente. Esta codificación incluye cualquier tipo de acento, ñ, apóstrofe. Bien, este tipo de listas son listas no ordenadas, es decir, el orden de la lista será tal cual el orden que nosotros indiquemos. En cambio, la etiqueta OL me permite realizar listas ordenadas. Y él de forma automática me va a escribir un número delante de cada uno de los elementos de la lista. De la misma forma, podemos hacer sublistas. Por ejemplo, dentro del elemento pan,
voy a introducir una lista que no sea ordenada, es decir, que tenga puntitos. Vamos a poner pan blanco, pan integral, pan de centeno. Grabamos y ejecutamos. Y como podéis ver, tenemos una sublista dentro de la lista. En el momento que está cerrada, si añadimos otro elemento por debajo, volverá a pertenecer a la lista principal. Por otro lado, existe otro tipo de listas, que son las listas de descripción. Estas listas utilizan la etiqueta DL y cada uno de los elementos, uno utiliza la etiqueta DT y el otro elemento la etiqueta DD. La etiqueta DD sería la descripción y la etiqueta DT sería la palabra que estamos describiendo. Guardamos, ejecutamos. Y ahí lo tenemos. En HTML la mayoría de etiquetas se pueden clasificar en dos tipos de etiquetas, las etiquetas block y las etiquetas inline. Las etiquetas block, al cerrarlas, insertan una línea por arriba y por detrás, y las etiquetas inline no insertan ningún espacio. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto y vamos a crear una etiqueta de tipo block, como puede ser la P. La etiqueta P se utiliza para definir un párrafo. Fijaos que aunque he escrito el texto en diferentes líneas, él sabe que es un párrafo, con lo cual, a la hora de presentar la información, la presenta en un solo párrafo. Y si aquí en medio paro la etiqueta párrafo y vuelvo a empezarla, lo que hará será dividir el texto en dos párrafos, insertando una línea en blanco en el lugar donde he cerrado el párrafo. Es por eso que esta etiqueta es una etiqueta de tipo block. Las etiquetas inline, como puede ser por ejemplo la etiqueta B, que lo que va a hacer es escribir ese texto en bold, en negrita, o la etiqueta I, que me escribe un trozo de texto en itálica, es decir, en cursiva, son etiquetas inline, es decir, al abrir y cerrarlas no realizan un salto de línea, queda todo en el mismo párrafo. Bien, pues como etiquetas inline genéricas, tenemos la etiqueta span. La etiqueta span en sí no va a hacer nada, pero me va a definir una sección del texto de forma inline. El resultado es exactamente lo que ya teníamos, no va a modificar el texto. En cambio, la etiqueta div es una etiqueta de bloque, me va a definir un bloque de texto. De la misma forma que span, no modifica nada.
Si no modifican nada, ¿para qué van a servir? Pues precisamente para esto, para definir bloques de texto y aplicarles un estilo. Con el atributo estilo puedo cambiar cualquier atributo de un trozo que hemos definido, como por ejemplo el color. Esta etiqueta span me sirve para que este trozo de texto yo le pueda cambiar el color. Y a la etiqueta div, con el mismo atributo, puedo cambiar el color al resto. Grabo, ejecuto. Como podéis ver, el div ha cambiado el color a todo el párrafo y el span ha cambiado el color a este trozo del texto.